Hermanitos, es una bendición en esta mañana abrir con ustedes las Escrituras para escuchar la voz de nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y es una enseñanza tremenda la que encontramos en el libro de Filipenses. Pueden abrir Filipenses y el capítulo 3, una enseñanza bien práctica y bien pertinente en esta época que estamos, ¿verdad? Como que nos despertamos un poquito y ya se fue enero. ¿Cómo les parece? Pero no vamos a pensar que se fue enero, sino vamos a decir que estamos a 59 de diciembre, ¿verdad? Y todavía tenemos chance de empezar y de plantear nuevos propósitos y metas para este 2023. Aunque este año se está yendo, todavía estamos, este mes se está yendo, todavía estamos al inicio del nuevo año 2023. Y por eso quiero que en esta mañana pensemos cuál es el propósito más valioso que tienes tú en tu vida para este nuevo año. ¿Cuál es el propósito más valioso? Vamos a evaluar un poquito respecto a ese propósito y vamos a ver qué nos dicen las Escrituras en este pasaje de Filipenses 3, conocido por muchos de nosotros, respecto a cuál debería ser ese propósito. El Señor nos ayude en esta mañana no solo a evaluarnos, sino a definir un propósito correcto para todos nosotros en este 2023. ¿No es verdad que cuando empieza un año todos hacemos planes, metas, propósitos, compromisos? ¿No es verdad? Yo estaba buscando algunos de ellos y los más comunes. La dieta. Ya tanto tamal, ya no, hay que sudar ese tamal, ¿verdad? Entonces muchos se proponen empezar a hacer ejercicio, otros se proponen comer más saludable, otros quieren aprender algo nuevo, otros viajar, otros tienen propósitos más financieros, vamos a decir así, vamos a salir de deudas, vamos a ahorrar dinero en este año, vamos a invertir dinero en este año. Otros tienen propósitos más familiares, vamos a pasar más tiempo en familia, vamos a mejorar la comunicación en el hogar, con la pareja, entre esposo y esposa, vamos a escuchar más, vamos a descansar más, vamos a sonreír más. Y hay muchos propósitos, en su mente pueden venir, y de hecho quizá muchos de ustedes han hecho propósitos para este año, propósitos personales, familiares, económicos, financieros, y todos estos en sí son buenos propósitos. Y muchas personas se esfuerzan al máximo y lo planifican y se esfuerzan para cumplirlos. Algunos, adivinen qué, pasa el año y cumplen algunos, otros empiezan con un buen ánimo y a mitad, por ahí mayo, ya se les olvidó lo que prometieron. Otros ni empiezan, eso solo, ni empezamos, me voy a incluir, quien lo diga. Y solo se nos queda en el papel, ¿no es verdad? Pero muchas personas, algo en común que tienen todos estos propósitos es que si los vemos, son valiosos, son buenos en sí, no pecaminosos. Nadie puede decir que desear comer mejor o hacer ejercicio es pecado. No es pecaminoso en sí. Pero si se fijan, todos ellos o todos estos propósitos por lo general están enfocados ¿en quién? En nosotros mismos. Son propósitos centrados en nosotros, en lucir bien físicamente, en ser más saludables, en ser más inteligentes, en conocer, más estables, como buscamos un poquito más de estabilidad. Entonces, por lo general, la motivación para hacer estos propósitos o buscar un propósito, por lo general es que nos generen estabilidad, confianza, tranquilidad. Aquí ya tenemos un problema y ya vamos a ver qué dice la Escritura respecto a esto. Todos creemos que estos propósitos van a generar de alguna manera confianza, seguridad y bienestar, ¿verdad? Siempre queremos estar mejor y, como les dije, no son pecaminosos en sí, siempre y cuando
no nos desenfoquen del verdadero y más valioso propósito que debemos tener los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que es, según las Escrituras, conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Conocer más íntimamente a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque de ahí es la fuente de la verdadera confianza, seguridad, estabilidad del ser humano. No podemos, según la Biblia, poner nuestra confianza en cosas temporales, en cosas pasajeras, en cosas que quizás yo me esfuerzo ahorita, pero mañana yo tengo seguridad. No, yo puedo estar invirtiendo todo mi tiempo y mi esfuerzo en algo que yo no tengo garantía que mañana me van a decir un dictamen médico y estoy sufriendo una enfermedad terminal, o la pérdida de un ser querido que generaba para mí confianza, dependencia, y ya no está. Y entonces nosotros debemos confiar, hermanos, y poner todo nuestro empeño y nuestra confianza y nuestro esfuerzo máximo en tener una relación íntima con nuestro Señor, en conocerle más, en dejar que Él gobierne nuestra vida, que gobierne cada decisión que tomamos, confiar en su sabiduría y experimentar su poder y su fuerza en cada lucha y adversidad que tengamos en este mundo caído. Esto fue lo que oró el apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso, por ejemplo, que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento de los hermanos y ellos pudieran ver la obra del Señor, conocer más a Cristo, conocer su amor, conocer su poder, y que entendieran que ese poder que operó en Cristo y opera en Él está disponible para todos nosotros. Entonces habrá una mejor fuente de confianza, de seguridad, de bienestar, de tranquilidad. No, sino solamente en el Señor Jesucristo encontramos, la verdadera confianza y seguridad. Si nos enfocamos en las cosas del mundo, vamos a poner todo nuestro empeño en esas cosas del mundo, y el resultado, ¿cuál va a ser? Comportarnos como el mundo y experimentar lo que el mundo experimenta. ¿El mundo sigue esos propósitos que les mencioné? Sí, y no son malos, repito, pero cuando nos enfocamos en eso únicamente con todas nuestras fuerzas, vamos a estar estresados, desanimados, deprimidos, porque estamos poniendo nuestra confianza en cosas superficiales, temporales, pasajeras, y no en las eternas. Filipenses y el capítulo 3. Esta fue una enseñanza grande que experimentó el apóstol Pablo. Él, sus propósitos, sus metas, su confianza estaba puesta en cosas equivocadas, superficiales, pasajeras, que él estaba convencido que le traían seguridad a él, confianza verdadera, pero estaba equivocado. Y en este pasaje, de una manera sencilla, detallada, con su testimonio personal, nos da esta enseñanza y nos enseña claramente, dirigido por el Espíritu Santo, porque esta es una enseñanza para nosotros, cuál debe ser el propósito más valioso de nuestra vida. ¿Cuál fue el propósito y la meta más valiosa del apóstol en su vida personal? Esta es la palabra de Dios, hermanos, y vamos a leer desde el versículo 1 al 11, pero vamos a estudiar en esta mañana solamente el párrafo de los versículos 7 al 11, pero necesitamos el contexto, lo que viene diciendo el párrafo completo, ¿verdad? Para podernos ubicar en esta idea de la palabra de Dios. Dice así Filipenses 3: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlos y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Esta es una buena, pertinente, como les dije, porción de las Escrituras, y más en un inicio de año, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito más valioso que tú y yo tenemos para este año? Esta carta a los Filipenses, una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él amaba mucho, les conocía muy bien y eran unos hermanos, y más que hermanos, amigos del apóstol. Habían apoyado su ministerio, sus viajes con ofrendas para que él llevara el evangelio y cumpliera su ministerio. También oraban por el apóstol, y él escribe esta carta vamos a decir así, con un propósito doble: para agradecer primeramente a la iglesia por su corazón generoso y su cuidado hacia él, pero también para exhortar a sus amigos, a sus hermanos, a confiar plenamente en Cristo, a encontrar en Cristo la fuente verdadera de su gozo, la fuente verdadera de su paz, la fuente verdadera de su confianza, de su seguridad. Y si ustedes leen la carta a los Filipenses, pueden ver el corazón de Pablo, su mente, su corazón están enfocados en una persona. ¿Quién? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Para el apóstol, Cristo era su vida completa. Tanto así que morir para él, ¿qué era? Ganancia, porque era estar con Cristo, su Señor. Él lo dice en este pasaje, si se fijaron. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿quién? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Entonces es una linda carta de ánimo, de exhortaciones amorosas, de gratitud también, pero como les decía, para tener un mismo propósito, un mismo pensamiento, trabajar juntos por el Evangelio, estar unidos, encontrar gozo, paz, seguridad y unidad, necesitaban como iglesia estar unidos, dependiendo totalmente del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que para tener el propósito correcto y la meta correcta como iglesia, necesitaban que también enfocarse en el Señor Jesucristo. Y de esto se trata un poco la carta de Pablo a los Filipenses. La excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, hermanitos, vamos a entrar al texto, versículo 7, y vamos a estudiar ese pasaje del versículo 7 al 11. Y en este párrafo vamos a ver tres maneras de cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos tener un propósito correcto. ¿Cómo yo hago para tener el propósito o el enfoque correcto
en este nuevo año. 3 maneras. La primera de ellas, para que tú y yo tengamos un propósito correcto, es calculando nuestro inventario. ¿Cómo así? Y aquí ya empezamos a usar términos como un poquito contables. Pregunto, ¿quién de aquí sabe un poquito de contabilidad o de números ahí más o menos? Si yo les digo, vamos a calcular el inventario, ¿entienden? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita les voy a explicar de todas maneras. Si yo les digo los activos versus los pasivos, ¿entienden un poquito? Sí. O lo que nosotros podemos llamar la ganancia o los activos que tenemos como empresa, vamos a hablar en términos empresariales contables, y los pasivos o la pérdida que tenemos que considerar también, las deudas, etcétera, etcétera. ¿Me entienden un poquito? Sí, señor. Muy bien, porque este es el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo en este párrafo y es las expresiones que él utiliza. Son expresiones bien contables. Y si ustedes se fijan, vayan conmigo al versículo 7, empieza el versículo con un pero. Él acaba de dar una lista de las cosas en las que él confiaba y en las que estaba dirigido su propósito. Gracias a Dios por los peros en las escrituras, ¿no es verdad? Los peros nos bendicen mucho. ¿Se acuerdan Efesios 2? Éramos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, ciegos, bajo ira, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Gloria a Dios por ese pero. Se me viene a la mente ahorita otro pero maravilloso, no lo busquen. Está en Romanos y el capítulo 5, cuando Pablo hace a la iglesia en Roma este paralelo entre Adán y Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Y Adán pecó y por su pecado entró la muerte al mundo, el juicio al mundo, la condenación a todos los hombres. Todos pecaron, dice el texto 5, entró el pecado al mundo, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán, el primer hombre, pecó y vino la consecuencia. Pero, dice Romanos, gracias a Dios, dice Pablo, pero el don no fue como la transgresión. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, vivió una vida perfecta, sin pecado. Y ahí Pablo está hablando de la justificación. Esa vida perfecta, esa justicia perfecta. Gracias a Dios. Que me está haciendo gritar más de lo que el pescado, ¿verdad? Boca chico, boca chico. Ahí sí extrañaba yo esos gritos. Ok, la vida perfecta del Señor Jesucristo, la justicia perfecta. El segundo Adán, hermanos, no pecó. Y eso es lo que dice el texto. Pero gracias a Dios que el don no fue como la transgresión. Pues muy bien, aquí Pablo también usa un pero ¿cuántas cosas eran para mí qué? Ganancia. Pensemos en la línea o en la lista de los activos que él creía tener. Lo que para él era ganancia, sus activos personales. Ahora, los que saben un poquito más de contabilidad, hay activos heredados que pasan a nosotros por herencia, pero también hay unos activos que yo trabajo, gano y tengo que esforzarme por ellos. Y entonces Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. La primera manera para nosotros enfocarnos correctamente según las escrituras, debemos calcular nuestro inventario. ¿Qué significa eso? Bueno, todas las empresas cuando inician un año, ¿qué hacen? Inventario, a ver qué tienen mucho, qué les falta, etc. Esto es lo que hace el apóstol Pablo
en esta porción. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Y él está enumerando una lista de cosas en las que él confiaba y por las que él trabajaba. Si ustedes se fijan en el versículo 3 al final, no teniendo confianza en la carne, versículo 4 dice Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y en esto era lo que él se enfocaba, él dice, yo más. Esta es su lista de sus activos. Circuncidado al 8º día. Bueno, nuestra hermana dirigió la lectura en Génesis y el capítulo 17, precisamente hablando de la circuncisión, esta señal del pacto entre Dios y Abraham. Y si ustedes se fijaron, la orden de Dios era todo varón debía ser circuncidado. Quien nacía israelita, circuncidado al nacer, al 8º día, ¿verdad? Pero si habían en la casa de Abraham esclavos no israelitas, ya grandecitos, ¿qué debían hacer también? Circuncidados también. Pero Pablo aquí menciona algo importante. Él fue circuncidado al 8º día. ¿Qué significa eso? No fue que fue hecho israelita, sino que nació israelita. No, él no fue circuncidado grande, sino al nacer. Circuncidado al 8º día, israelita puro. Estos son sus activos heredados. Él nació y fue circuncidado al 8º día del linaje, dice la Biblia, bueno, un israelita puro, versículo 5, miren conmigo, ¿del linaje de quién? De Israel. De Israel. Aquí él puede sacar pecho, tengo de qué confiar en la carne. Yo vengo del linaje de Israel, de Jacob, no de Esaú. Yo soy de la línea de la promesa. ¿Se acuerdan ustedes? A Jacob, amén, dijo el Señor. A Esaú, aborreció. Y él dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne, ¿yo qué? Yo más. Del linaje de Israel. Ahora, Jacob tuvo 12 hijos, lo leímos en Génesis, ¿verdad? 12 príncipes, la profecía vendrían de Israel. Y él menciona de la tribu ¿cuál? Benjamín. Hermanos, esta era una tribu importante. Esta era una tribu como de alto rango, vamos a decir así. ¿Recuerdan ustedes quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. ¿Saúl de qué tribu era? De la tribu de Benjamín. ¿Cuál fue la única tribu, la única otra tribu que se quedó en el reino del sur junto con Judá? Todas las demás 10 al norte, al sur, Judá y Benjamín. Fácil. Cuidadito, me fallan. Hay que ponerle 0. Y Benjamín. La capital del país, Jerusalén, está en territorio de Benjamín. Entonces vamos a decir así como aquí en Colombia los rolos, ¿verdad? Que sacan pecho, yo soy de la capital. Colombiano, rolo de rolos, querido. Así como hablan, ¿verdad? Chirriadísimo. De la changua, chirriadísimo. Hebreo de hebreos. ¿Pueden ver sus activos heredados, hermanos? ¿Tenía él de qué confiar? Era de una tribu prominente, era de una... Y sobre eso quizá descansaba muchas veces su confianza y sus propósitos para generar más confianza giraban en torno a eso. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, hermanos, confiamos más en lo que somos y en lo que tenemos? Para hablarlo en términos también de dinero, herencias, mis estudios, mis títulos, quién soy. ¿Puedo sacar pecho por eso? Sí, lo puedo hacer, o sea, como muchos lo hacemos. Tristemente, ¿eso es correcto? No. ¿Poner nuestra confianza en eso? No.
que nuestro propósito gire en torno a eso este año, no debería ser el más valioso. Nadie dice que no, ahora todos se van a desmatricular, no. ¿Y qué dijo que no debemos estudiar? No, no es eso. Pero esa no debe ser todo lo que demande nuestra fuerza. ¿Entienden el punto, hermanitos? ¿Vieron sus activos heredados? Circuncidado del linaje hebreo de hebreos. Ahora, él va a hablar un poquito, vamos a ponerlo en términos contables, de sus activos ganados o por lo que él trabajó y se esforzó. ¿Qué dice al final del versículo 5? En cuanto a la ley, fariseo. Y cuando a nosotros nos nombran los fariseos, ¿qué viene a nuestra mente inmediatamente? ¿Perdón? Dinero, falsos, hipócritas, religiosos, externos, superficiales, etc. Y sí, no los puedo contradecir. Pero ¿sabían ustedes que los fariseos fueron una secta que iniciaron bien, con un buen propósito? En medio de un mundo pagano en donde el imperio griego se estaba expandiendo y su cultura estaba expandiéndose y tomando mucha fuerza, el imperio estaba conquistando todo el mundo conocido y estaban culturizándolos. Y ahora ustedes han escuchado de los filósofos griegos, han escuchado de la mitología griega, estos dioses que Zeus, que etcétera, etcétera. Yo de eso no sé mucho, pero toda esta filosofía y todo este paganismo, hermanos, que hasta hoy todavía prevalece y muchos creen en eso y estudian eso. Imagínense cómo era en la época. Fuertísimo. Y entonces los fariseos, como una secta judía, bueno, no que nació como secta, pero un grupo de creyentes que estaban celosos por la ley, por guardar la palabra de Dios y que no se permitiera toda esa idolatría, paganismo, todos esos dioses. Entonces se forman ellos para ¿qué? Para cuidar, proteger y garantizar la adoración al único Dios verdadero. ¿Eso es un propósito bueno? Sí. El problema es que en el transcurso de sus vidas algo pasó y se desviaron y se concentraron más en guardar la ley. Se les olvidó algo muy importante que la Biblia nos enseña, y es que la ley fue dada para que nosotros conozcamos el carácter de Dios, que Él es santo, que yo conozca que soy un pecador y que no la puedo cumplir y que dependo de Él y poner mi confianza en Él para que Él me ayude a obedecerlo. Pero a ellos se les olvidó eso, se les olvidó el Señor, poner la mira en el Mesías prometido. De hecho tenían el Mesías enfrente y como no, se enfocaron fue únicamente en ¿qué? Guardar la ley de una manera externa, superficial, que por fuera se viera que la estaban guardando, pero se les olvidó su ¿qué? Relación con Dios, que era lo que les iba a fortalecer para que ellos pudieran obedecer los mandatos de Dios, igual nosotros. Y entonces nos enfocamos en que de afuera nos vean moralmente buenos, venimos, como no partimos un platito. Y la Biblia cuando muestra, cuando el Señor vino, Él conocía que y entonces ¿qué les dijo? Por fuera como blanquitos, por dentro podridos, y el corazón vacuando. Y entonces ellos empezaron a creer que por guardar la ley, por tener rituales y las leyes ceremoniales perfectas, entonces ¿qué? Estaban bien. ¿Y qué dice Dios? ¿Están bien? No. Dice Pablo, uno de sus activos ganados por los que trabajó y sacaba pecho y confiaba era que en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, moralmente muy bueno, perfecto. ¿Podía confiar en eso? No.
Hermanos, que Dios nos guarde de ser así. Porque pregunta, ¿podríamos caer en eso? Todos como nos conocemos ya, ¿cuántas veces yo no he actuado así? Que superficialmente nos esforzamos porque nos vean. Nuestras motivaciones son, voy porque si no el hermano Ramón ya me visita el lunes para decirme que por qué no fui. Me toca ir a hacer acto de presencia, porque si no ya viene a regañarme. ¿Esa es una motivación correcta, hermanos? No. El corazón como está para Dios es lo más importante. El corazón. No que nos esforcemos tanto por vivir externamente perfectos, vidas intachables, ritualidades y ceremonias perfectas, que el culto, mejor dicho, empieza aquí, termina aquí, no sé. Todo es perfectico. ¿Y el corazón? Isaías y el capítulo 1. No lo busquen, voy a resumirlo por cuestión del tiempo, pero la palabra del profeta Isaías al pueblo, este mensaje de Dios al pueblo fue: estoy cansado de sus ceremonias, rituales, sacrificios, todo muy perfectico, muy como se los di, pero ¿sabe qué? Su corazón lejos de mí. Es mejor que no me den ofrendas ni me den ese tipo de cosas, porque Dios está buscando trabajar es en nuestro corazón. Y lo que la ley, la palabra de Dios, los mandamientos deben hacer en nosotros es, como Pablo dijo, mostrarnos que somos unos miserables. Porque lo que debemos hacer es lo que no queremos, y lo que yo no debo hacer, eso es lo que más quiero. Entonces dependo de Dios y tengo que ver que tengo una necesidad de Dios, de que Él me fortalezca, de establecer mi comunión con Él para yo poder obedecerle, porque en sus fuerzas no es imposible. Y esto es lo que el apóstol Pablo aprendió, y él dice: como yo era y confiaba, y ese era mi propósito. Y muchos de nosotros pueden pensar: este año sí me congrego, de domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo vuelvo. Eso puede ser un propósito y nadie está diciendo que es malo. El punto aquí en esta mañana es cuál es nuestra motivación. Ahora no es que no vuelvan, ¿no, hermanos? Es que Mica nos dijo que si no teníamos una buena motivación, no. El punto es evaluarnos y crecer. Y claro que debemos congregarnos. Hebreos 10:25. Necesitamos crecer y necesitamos fortalecernos en Cristo. Gracias a Dios por esos versículos, como que ni mandaditos, yo los mandé a poner. Gracias, hermano. ¿Entienden el punto, hermanos? Podemos tener propósitos espirituales y aún parecer que confiamos en eso, y como yo voy a ir y como pensar que porque me congrego espiritualmente voy a hacer. No, su corazón puede seguir lejos del Señor. Ya vamos a ver entonces cuál es el propósito correcto. Ya se los dije: conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y los otros activos que Él ganó, dice versículo 6, en cuanto a celo, a su deseo por guardar a Dios y a su ley, ¿qué se convirtió el apóstol Pablo? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia, porque la iglesia para él era una ¿qué? Amenaza. Y él creía que estaba, y el Señor Jesucristo, ¿qué era para Pablo? Una amenaza también. Y este que se levantó a enseñarnos que la ley les enseñaron, pero yo os digo, ¿qué se cree? ¿Verdad? Como estamos guardando la ley. Y entonces él dijo: estos no son dignos y hay que matarlos o hay que llevarlos presos. Y en cuanto a celo, dice él: yo fui perseguidor de la iglesia, y sobre eso sacaba pecho y decía: yo confío en esto porque era algo bueno. Y finalmente dice: en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Esto quiere decir que él se gloriaba en su capacidad personal de guardar la ley y de vivir una vida moral. Nadie le podía señalar. Y ese puede ser un propósito de nosotros. Tengo cositas escondidas, pero mi propósito es que en este 2023 nadie me las descubra, ¿verdad? Como que no salga eso.
soy vivo una vida irreprensible para los de afuera. El problema es que el Señor sabe o no sabe, hermano. Él conoce todo. ¿Cuál era finalmente su pasivo en términos de Pablo, de contables? Cristo. Esto era lo que él confiaba y sacaba pecho. Cristo era su pasivo. Mire conmigo versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y seguimos en este versículo. Les prometo que vamos a pasar al 8. Pero no importa, si nos concentramos en el punto 1 está bien. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Este verbo es muy lindo y tiene la idea contable. Las he estimado como pérdida, como mis pasivos, vamos a decir así, por amor a Cristo, pero el tiempo del verbo es muy interesante. Se refiere a una acción puntual, algo que pasó en su pasado del escritor, y entonces en ese momento, con algo que pasó, él estimó todas esas cosas como pérdida. El texto puede decir algo como: lo que era para mí ganancia, lo estimé en un punto de mi pasado, de la historia, como pérdida por amor a Cristo. Pregunta, iglesia, ¿cuál fue ese punto específico en la vida de Pablo donde él empezó a estimar todo como pérdida? La conversión. Nos lleva al capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes? Él iba camino a Damasco creyendo que estaba haciendo todo bien, persiguiendo a la iglesia, se estaba llevando cartas y todo para meterlos presos y haciendo toda la gestión. ¿Y quién se le aparece? El mismo Señor. Su gloria alumbra a él. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué me persigues? Tú estás persiguiendo a la iglesia creyendo que ellos no son dignos, me estás persiguiendo a mí. Y Pablo le responde: ¿quién eres, Señor? Si se fijan, le pregunta quién es y él sabía. Responde ahí mismo: Señor, ¿quién eres? Desde ese momento, hermanos, de la conversión, cuando Dios transformó su corazón, cambió su corazón, arrugó su corazón, lo humilló por completo, ¿sí o no? Eso es lo que Él hace con nosotros en el momento de la salvación. Nos humilla, nos muestra que en todo lo que nosotros confiamos y por todo lo que nosotros nos esforzamos es nada, basura, pasajero. Yo dizque preocupado porque este año sí financieramente, y tú qué sabes si mañana mueres. Y ese es tu principal enfoque y hermano, lo invitamos a la iglesia: no puedo porque es que yo tengo que trabajar y esa es mi meta de este año hasta que yo sea gerente de Copetrán. Perdón, y entonces pierdo el foco del principal objetivo o meta o propósito del año. ¿Están entendiendo un poco, hermanos? ¿Están aprendiendo? Hermanos, lo estimó como pérdida por causa de o por amor de Cristo. Mira el versículo 8. Y ciertamente, ¿qué dijo en el versículo 7? Estimé como pérdida en un punto, versículo 8. Y ciertamente aún estimo como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Desde Hechos y el capítulo 9 hasta aquí, cuando él está escribiendo Filipenses, esta carta él la escribe desde la cárcel. Es conocida como una de las cartas de la prisión, junto con Efesios, con Filemón, con Colosenses y esta carta a los Filipenses. Él estaba pasando por una situación difícil y aún así no se queja. El centro no es él, el centro es ¿quién? Cristo. Y él les dice: así como estimé todas las cosas como pérdida, aún hoy han pasado 30 años más o menos. 30 años después, él sigue considerando todo eso como pérdida, no como sus activos. Ahora, si ustedes ven, su contabilidad cambió.
Y ahora el activo principal y más importante del apóstol, ¿quién es? Cristo. Y todo lo demás pasó a ser pasivo, perdido. Por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿quién? Mi Señor. ¿Quién es ese Señor de Pablo? Muy bien, en el capítulo 2 da un tremendo pasaje doctrinal de la humillación de Cristo y su exaltación. Y él dice, Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Él lo contempla en su majestad como Dios, en su máxima humillación hasta la muerte de cruz y en su tremenda exaltación a la diestra de Dios. Y Pablo dice, Él es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Ven ustedes cómo Pablo está haciendo y calculando su inventario? Muy bien, esa es la primera manera en cómo nosotros podemos empezar a tener un propósito correcto. Tú y yo tenemos que calcular nuestro inventario, hermano. La pregunta es, ¿qué es para ti tus ganancias o tu activo principal y tu pasivo principal? Y tenemos que reconocer, Señor, no es eso. No eres tú. Quizás yo estoy confiando en esto, yo estoy dejando a un lado la excelencia del conocimiento. No dice el poquito conocimiento, sino un conocimiento excelente, profundo. Necesitamos estudiar, pero para eso no le quemamos tiempo, ¿verdad? Cuando nos invitan estudios, grupos de estudio, tenemos que estudiar. Qué pereza, hay que hacer tareas, hay que leer, no tengo tiempo, porque mi propósito es otro. Dice la Escritura, versículo 8 al final, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí termina el apóstol su primer punto, vamos a decir así, calculando su inventario. Y una cosa importante aquí, él dice, lo tengo por basura. Esta palabra se las voy a decir en su idioma original, porque yo sé que se les va a quedar grabadita en su cabeza y ese es mi objetivo. La palabra basura en el idioma original griego se escribe skúbala con una, vamos a decir, U. Se pronuncia skíbala. Esa es la manera en cómo pronunciamos la palabra basura en griego, que es una palabra fuerte, significa como desecho, como algo sucio, feo, sin valor. Y entonces Pablo dice, todo lo he estimado por skíbala. ¿Por qué se las digo, hermanitos? Cuando ustedes estén calculando su inventario, todo lo que los desenfoque de Cristo y de conocer a Cristo, esquívalo. Esquívalo. Que yo es que quiero seguir estudiando y hacer una especialización y esquívala. Que yo, mi objetivo es esquívalo. Si eso te desenfoca de conocer a Cristo y la excelencia del conocimiento de Cristo, esquívalo. ¿Se les va a olvidar? No, porque cuando vamos por la calle y vemos ahí un regalito que dejó el del vecino, ¿qué hacemos? Esquívalo. Y Pablo está diciendo literalmente que todo lo que para él era ganancia lo ha estimado como, esa es la palabra que él usa, a ese regalito que dejó el del vecino. Es la palabra en su idioma original. Entonces, esquivemos eso, porque no nos va a traer nada bueno a nuestra vida. Y finalmente, hermanitos, los dos últimos puntos, vamos a hacerlo rapidito, solamente los voy a mencionar y algo, pero 3 maneras en las que nosotros podemos tener un propósito correcto. Primero, calculemos nuestro inventario, versículos 7 y 8. Todo lo que sea ganancia para nosotros, que nos desvíe de Cristo, hermanos, desechémoslo y enfoquémonos que Cristo sea nuestro principal activo, nuestra principal fuente de gozo, de conocimiento, de la excelencia, del conocimiento de Él.
El segundo punto, versículo 9. ¿Cómo yo puedo tener un verdadero objetivo? Muy bien, confiando plenamente en la obra de Cristo. No solamente calculando el inventario, sino confiando en la obra de Él. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no es en mi esfuerzo, sino que tengo que confiar en la obra de Él. Miren cómo dice al final, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de ¿quién? Por la fe. Esta es lo que en la Biblia se llama la justificación. La justicia perfecta de Dios o de Cristo se nos es dada a nosotros. Somos recubiertos, vestidos, y Dios nos ve como en Él. La Biblia dice que en el tribunal del Señor, como juez de Dios, nosotros somos como culpables o inocentes. Culpables delante de Dios, pero tía, muy bien, es lo que querías decir. Culpables, pero en Cristo somos totalmente declarados justos, inocentes. Y entonces debemos confiar en esa obra de Él, abrazar a Cristo, conocer a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos tener la justicia de Dios? Ahí dice, por la fe. ¿Cuál fe? La fe que yo necesito depositar y creer que no es por nada que yo haga. Cuando la Biblia y el Señor me convence que no es en mis fuerzas, no es por algo que yo hice, sino que es por la fe, cuando creo que es Cristo en mí. Pablo dijo, no soy yo, sino Cristo en mí. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Él. Es en su justicia, es la justicia de Él que yo debo seguir, que yo debo abrazar. Quiero conocerlo más, cómo Él fue obediente, cómo Él se comportó, cómo respondió, cómo mostró amor abnegado, cómo mostró humildad. Pablo lo cita en el capítulo 2. Tengan ese mismo sentir que hubo en Cristo. Busquen su justicia para que ustedes muestren al mundo esa justicia. No es en tu propia justicia que tú vas a ser humilde y que tú vas a mostrar a Cristo. Necesitas una relación con Él para que puedas mostrar la justicia de Él en tu vida. ¿Entienden eso, hermanos? Necesitamos confiar en su obra. Necesitamos enfocarnos en Él en este año y seguir su justicia. Y finalmente, versículo 10. No solamente calcula tu inventario, no solamente confía en la obra, sino tercero, cambia tus prioridades. Si quieres tener un buen propósito este año, tienes que cambiar tus prioridades. Lo que para ti era importante, ahora vamos a ver qué tiene que ser importante. Versículo 10. A fin de conocer, y no solo a Él, sino el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Cuál es ahora la nueva prioridad de Pablo? Bueno, desde el momento de su salvación, ¿cuál es la prioridad? Porque él lo dice, esto es lo que ocurrió allá y lo que sigue ocurriendo hoy. Y aquí también hay una aplicación para nosotros, ¿no es verdad? Muchos hemos sido creyentes por años. Y no es verdad que empezamos bien, pero vemos a muchos que brillan por su ausencia. Sus convicciones desanimados. Hermanos, no es solo empezar bien, sino permanecer y terminar la buena carrera de la fe. Necesitamos a Cristo. Y nuestras convicciones cada día deben ser mayores, más fuertes, más arraigadas en Él. Y debemos amarle más, conocerle más. Eso es lo que dice Pablo. Aún hoy, mi mayor prioridad, versículo 10, conocerle a Él. Y no solo a Él, sino que más. Siguiente frase. Y el poder de su resurrección. ¿Qué significa esto? Bueno, Efesios nos ayuda con eso. El supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, está en nosotros, sus hijos, como creyentes.
pero nosotros no dejamos y no experimentamos ese poder porque nuestras prioridades están enfocadas en mí, primero yo, después y tercero yo, ¿verdad? Yo quiero esto, económicamente, y nuestras oraciones se dirigen a eso: Señor, dame, Señor, quítame la enfermedad, Señor, más plata, Señor, mejor trabajo, yo, ¿y Cristo para cuándo? Hermanos, necesitamos conocerle a Él más para experimentar ese poder de su resurrección que opera en nosotros, y entonces va a hacer que nos gocemos en las tribulaciones, va a hacer que ante la adversidad mostremos un buen testimonio de Cristo y que los demás digan: yo quiero conocer al Dios de esa mano, porque qué increíble. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué dice Pablo? Sí, tengo que padecer por causa de Cristo, y si el Señor va a permitir un padecimiento y eso va a redundar en que yo sea mejor, más maduro, más perfecto y muestre la gloria de Dios en este 2023, bienvenido. Y ahí nadie dice amén. Bueno, ustedes en otra iglesia que prediqué nadie dice amén, porque escuchamos el evangelio de la prosperidad y queremos solo que nos prometan que todo va a estar bien. La Biblia dice que todo va a estar bien. En el mundo tendréis aflicción, y Dios va a usar el sufrimiento para que todos nosotros crezcamos y seamos más maduros, hermanos. Y Pablo dice: esa va a ser una prioridad, conocerle más, experimentar el poder de su resurrección, y si tengo que padecer por Él para ser más maduro, bienvenido, a fin de ser más semejante a Él en su muerte y en su resurrección. Hermanos, calculemos nuestro inventario, dependamos de Cristo y cambiemos nuestras prioridades para que en este 2023 podamos tener el propósito más valioso de la vida, que es conocer más a Cristo para ser más semejantes a Él, viviendo en su poder, pues todo lo demás es esquívalo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje de Filipenses, Señor, y ayúdanos a ser hijos tuyos obedientes a tu palabra, a enfocarnos con todas nuestras fuerzas, como tú demandas, a amar más a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Pero no podemos amar más a ti si no te conocemos más. Que amemos la excelencia del conocimiento de nuestro Salvador, y que en eso se enfoque todas nuestras fuerzas en este año. Gracias por mis hermanos, gracias por el hermano Naim. Bendice esta iglesia, Señor. Síguelos nutriendo con tu palabra. Síguelos fortaleciendo su fe físicamente, para que ellos sean luz, columna y baluarte de la verdad en este lugar, en este mundo lleno de tinieblas. Gracias por tu palabra, oramos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanitos. Gracias, hermano.